Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos, amigas? Estamos en otro vídeo y hoy tenemos un vídeo un poquito distinto, un poquito especial, porque nos acompaña Sergi y bueno, vamos a tener la suerte de poderle entrevistar y poder hablar un poquito de la psicología deportiva, enfocada sobre todo en el CrossFit, y después de adentrarnos también un poquito en todo lo que es elementos psicológicos de caras a los Opens y a quarterfinals, semifinales, etcétera, que es lo que nos viene a partir de la semana que viene. Ya está aquí los Opens, así que vamos a tener la suerte de que Sergi nos dé algunos consejitos. Ok, bueno, para empezar voy a introducirlo. Sergi Tolondel es psicólogo deportivo y de la salud, ¿vale? Y bueno, personalmente él y yo nos conocemos desde hace muchos años, hemos tenido una relación inicial sobre todo de alumno y coach, por decirlo así. Y bueno, personalmente para mí ha sido un cambio desde el momento que empecé a trabajar con él. Realmente vi un proceso de mejora como atleta, como profesionalizar un poquito este deporte, como aprender a entrenar, a competir, a valorarme como atleta muy grande. Me ha dado muchos recursos para afrontar debilidades y miedos, y le estoy muy agradecido. Y además también considero que el hecho de que sea no solo psicólogo deportivo, sino también de la salud, me ha podido ayudar a solucionar problemas personales de la vida, que es algo que realmente pues, necesitamos todos y todas. Así que nada, muchas gracias por eso, para empezar. Y un placer tenerte aquí, Sergi. Igualmente, como siempre en casa. Para tener esta entrevista, muy bien. Pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Empezaremos con unas cuantas preguntas un poquito más generales del deporte y de la psicología del deporte. Después ya entraremos un poquito más en los Opens, ¿vale? La primera pregunta va un poquito más enfocada a los desafíos mentales que existen en este deporte para los atletas. ¿Qué desafíos mentales ves tú que te encuentras más en el día a día del atleta? Vale, básicamente y generalizando bastante, la demanda general que la mayoría de atletas de CrossFit piden es aprender a callar la voz mental que les pueda nublar o que les pueda bloquear en medio de un WOD o en medio de un levantamiento ante una máxima, y conseguir atacar el WOD de la mejor forma sin nada de obstrucciones mentales ni emocionales que les puedan bloquear. Esa es, generalizando mucho, la demanda que se pide en CrossFit. ¿Qué crees que es más difícil de mejorar o de gestionar? ¿Un miedo al sufrimiento o un miedo a los kilos, por decirlo así? ¿Qué crees que cuesta un poquito más? Porque digamos que son las dos cosas más, los dos miedos más grandes que hay en el CrossFit. Sí, ¿no? Pienso que es más difícil de solucionar un miedo al sufrimiento que un miedo a los kilos, porque al final el miedo a los kilos es un momento puntual. En cambio, el sufrimiento es constante en cada WOD, aparece en cada WOD. Entonces, aprender a tolerar el sufrimiento o la resiliencia, ¿no? Que es la tolerancia al estrés y la frustración, puede dificultar más, lo cual evidentemente no es imposible, porque hay herramientas para trabajarlo, y es algo que cuando el atleta consigue vencer ese miedo a ese sufrimiento, hace un cambio cualitativo muy importante. Muy bien. Y realmente tú, con tu experiencia, que te encuentras más con tipos de sufrimiento o tipos más de bloqueos mentales de kilos o de movimientos? ¿Con qué te encuentras más? No, me encuentro que las demandas van más en el tema sufrimiento, en el tema de sufrimiento emocional y sufrimiento mental, de sentir que no pueden en medio de un WOD, que no tanto bloqueos a nivel de kilos, que sí que a veces aparecen esas demandas cuando alguien está haciendo una mejora a nivel de mejora de fuerza, pero son bloqueos más momentáneos los que aparecen. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo crees que la ayuda psicológica puede ayudar a los atletas a mejorar su desempeño en el CrossFit o en una RM? ¿Cómo crees que puedes ayudar al final, psicológicamente? El entreno psicológico lo que ayuda es al atleta a que cuando tiene que entrenar o tiene que competir y tiene que, en este caso en CrossFit, pero en cualquier deporte aplicable, el atleta entre en un modo de piloto automático, en un modo de fluir, donde el atleta esté haciendo las repeticiones que toca con sus mejoras en cada elemento, y que no esté pensando, no esté atento a otras cosas que no sean más que la acción puramente, y con lo cual entre ahí la capacidad del máximo potencial o de rendimiento de cada atleta. Vale. ¿Y alguna herramienta que nos pudieses dar ahora sí, alguna pincelada para que sea un trabajo
psicológico para aplicar en un entrenamiento y realmente pues, poder ver una mejora en ese sentido? Pues por ejemplo, normalizar, tener una rutina de entrenamiento, en conseguir una rutina de calentamiento, de la forma en la que calientas antes también de un WOD, las variables que tú puedes controlar las intentas proyectar en cualquier elemento, al final eso te va a dar una seguridad y una tranquilidad para no desatender a los elementos del WOD que va a ayudarte a rendir mejor. Vale, o sea, estamos hablando más de igual pues tener una rutina en todo, ¿no? De pues, saber controlar qué te va bien en cada contexto, en cada pieza, en cada tipo de trabajo. Para esto es muy importante el hecho de que el atleta sea muy consciente de qué elementos que él pueda controlar, que dependan de él, sí, le van bien, tanto a nivel de atención y de concentración como a nivel de sentirse cómodo. Claro, claro, porque realmente esto es un tema, es bastante importante, ya que lo he sacado, porque claro, compitiendo existen muchos nervios, ¿no? Y igual plantarnos a ciegas a una competición y enfrentarnos a estos nervios sin tener una rutina o sin saber lo que le va bien a cada atleta en ciertos momentos, pues puede ser muy caótico y puede generar mucha ansiedad en la competición, ¿no? Correcto, muchas veces lo que pasa, antes que preguntabas, ¿no?, qué es lo que le suele pasar a los atletas, es que pueden entrenar muy bien, a la que llegan a la competición se vienen abajo y no dan su máximo. Entonces sí, eso es un problema, y más en CrossFit, que no hay una competición semanal como puede ser en un deporte como el fútbol o el hockey o el tenis, que tú compites cada semana y tienes oportunidades. Y si no se practica esto y no te pones en modo competición de vez en cuando, y no controlas esas variables, tu rendimiento en una competición va a disminuir seguramente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo crees que con el atleta de CrossFit puede desarrollar una mentalidad más fuerte en una competición? Vale. Primero, y enlazando un poco con lo que veníamos diciendo, practicando. Es decir, igual que practicamos un snatch o igual que practicamos un muscle up, hemos de practicar el escenario de una competición, con lo cual es bueno que de tanto en tanto hagamos test en el box con nuestro grupo de entreno o que nos apuntemos a pequeñas competiciones que no nos supongan un reto muy grande, pero que nos hagan entrar en esas variables para normalizar esos escenarios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pienso que es muy importante también el hecho de neutralizar de controlar todo aquello que dependa de nosotros, en tanto al entreno, en tanto al descanso, a la alimentación, a la comunicación con el entrenador, y todas esas variables nos pueden ayudar muchísimo. Sí, estoy muy de acuerdo, y sobre todo en la segunda es algo que creo que si un atleta de CrossFit realmente quiere apostar por ser atleta, tiene que tener esto muy claro. Y porque cada vez este deporte está avanzando más y la élite cada vez es más élite, y estas brancas, por decirlo así, ninguna de ellas puede fallar, y creo que se tiene que tener muy controlado. Sí. En cuanto al tema de competición, ¿extrapolarías solo estos test que has comentado, ¿no? Es decir, pues iría bien probar solo a ciertos momentos de la temporada, o directamente qué opinas de tener un grupo de entrenamiento y realmente pues tomarte el entreno como una competición cada día? Claro, ahí entramos en términos de confianza, ¿no? Para que un atleta se sienta seguro en una competición, evidentemente tiene que cultivar su confianza en su día a día de entreno, y si en su día a día de entreno es una rivalidad y es un desgaste psicológico, que solamente estás enfocado en el resultado y no en el proceso de aprendizaje y de mejora, eso va a dificultar tanto tu rendimiento en los entrenos como tu rendimiento evidentemente en la competición, y va a frenar mucho tu capacidad de mejorar. Entonces, tener un grupo de entreno que sea nutritivo, que sea sano para mejorar el aprendizaje, donde pueda haber feedbacks, consejos y no haya un ambiente de competición constante, sino un ambiente de aprendizaje, puede ser mucho más productivo que no un ambiente competitivo enfocado en el resultado, enfocado en que el otro pierda, en tú ganarle, porque entonces no vamos a conseguir una mejora, y bueno, sí vamos a estar ganando o perdiendo constantemente, pero vamos a llegar a una competición, vendrán otros de fuera que estarán aprendiendo otras cosas y nos podrán ganar más fácilmente. Sí, igual también generas más un complejo, ¿no? Cuando compites cada día de ciertos movimientos que sabes que siempre que te salen pues te están ganando, pues generas igual complejo a esos movimientos en vez de estar centrado en cuál es la manera para tú afrontar esos movimientos. Correcto. ¿No? Al final también
Yo personalmente siempre digo que un grupo de entreno es fabuloso, es lo mejor que hay en el CrossFit, pero que nos tenemos que nutrir y tenemos que tener este grupo como un grupo de guerreros y de guerreras que te acompañan en el entrenamiento, en el proceso de mejora, que competir cada día es muy poco sano y realmente mentalmente pues es algo que yo creo que desgasta mucho y que hará que termines odiando un poco el CrossFit. Correcto, al final, y para no alargarnos más con esto, ¿no? El tema principal de la confianza con un grupo de entreno y con un atleta propiamente, lo que trabajamos desde la psicología es ver cuáles son los puntos fuertes de un atleta para hacerlos más fuertes y con eso hacer un elemento de seguridad en el atleta, y los puntos débiles conseguir que sean elementos neutros, elementos que en medio de un WOD te salgan o no, te da igual porque tú tienes tus puntos fuertes y eso va a ayudarte a sentirte mucho más seguro en una competición y en el día a día en el entreno. Sí, muy bien. Vale, y cambiamos un poquito el tema ahora y entramos un poquito más a hablar de las lesiones, ¿vale? Que bueno, es un tema bastante común en CrossFit. Y realmente, ¿qué crees que consejo que le podrías dar a un atleta que esté lesionado o que se lesione? Vale, a un atleta que esté lesionado, en función del momento de la temporada que esté, evidentemente lo va a vivir de una forma u otra, pero sea el momento que sea, lo que sí que es principal es que se centre en aquellos aspectos. O sea, en un proceso de lesión es como un proceso de duelo, es un proceso de pérdida, porque tú pierdes la oportunidad de seguir entrenando o de competir en una competición y con lo cual de conseguir tus objetivos. Con lo cual es un proceso de duelo y tiene que haber ese proceso para finalmente aceptar que te has lesionado. En ese proceso el atleta se tiene que centrar en qué elementos puede hacer para mejorar su proceso de recuperación y que en vez de estar X tiempo esté X menos 2. Porque si tú te tomas esa filosofía de ser más eficiente en la recuperación, tu musculatura, tu organismo, tu cuerpo va a estar más relajado y va a estar mejor para recuperarse, va a absorber mejor los alimentos que tomes, va a ser más eficiente en las sesiones de rehabilitación. En psicología puedes aceptar antes que te has lesionado y qué recursos puedes poner, etcétera, etcétera. Entonces la frustración que no se genera nos ayuda a recuperarnos mucho mejor. Con lo cual a un atleta que está lesionado le diría esto, ¿no? Que tenga en cuenta que hay un proceso de aceptación y que lo importante es que su cuerpo esté en las mejores condiciones posibles gracias a su mente para ser más eficiente en la recuperación, sin que deje secuelas. Sí, realmente comparto mucho esta opinión. Y bueno, me gustaría dar un pequeño apunte aquí, porque ahora al comentarlo me ha venido como un flash y desde hace muchísimos años, no sé si fue con Aniol, con Edu o con quién fue, que nos planteamos una lesión como una oportunidad. ¿No? Porque no sé si me lesioné yo, no sé si se lesionó Aniol, y dijimos, hostia, vamos a tomarnos esta lesión como una oportunidad para trabajar lo que el cuerpo nos permite trabajar y pues desarrollar esta parte del cuerpo todo lo que podamos, ¿no? Y creo que es algo que intentamos trasladar ahora cuando algún chico o chica de aquí del box pues le pasa, y que ayuda mucho a que el proceso de lesión sea más, bueno, de recuperación sea un pelín más rápido, se haga más ameno, ¿no? Y puedas sentirte que realmente estás entrenando y puedes entrenar. Correcto, al final, además, hablando de términos psicológicos, si transformas lo que para ti puede ser una amenaza, el hecho de la lesión, y lo conviertes en una oportunidad, cuando sacas esa lesión puedes salir mucho más reforzado en según qué aspectos físicos y psicológicamente hablando, que si no pasas por esa lesión. Entonces hay veces que la frase de no hay mal que por bien no venga la podemos aplicar. Sí, muy bien, pues ahora ya apartando un tema un poquito de las lesiones, y vamos a cambiar un poquito el foco y vamos a centrarnos ya en la temporada de CrossFit, en los Opens que están aquí, y entraría más a hablar de la psicología de caras a los Opens y a Quarters, ¿vale? Primero de todo, consejos que le darías a una persona que se apunta por primera vez a los Opens. Vale, una persona que se apunta por primera vez a los Opens y que lleva relativamente poco en CrossFit y quizá puede ser una de sus primeras competiciones, el objetivo es aprender, observando, aprender, compartiendo, aprender haciendo de juez a otra persona, disfrutar del ambiente de competición, ver a esa gente que lleva más tiempo compitiendo cómo lo hacen y disfrutar de ese ambiente. Ese tiene que ser el objetivo y pienso que eso es la magia de los Open, lo bonito, ¿no? Una persona que lleva un poco más tiempo haciendo CrossFit y no ha hecho nunca un Open y esta es su primera vez,
es una competición distinta a las competiciones presenciales que podemos tener, con lo cual es un momento para hacer lo mismo que hacemos en el entreno del WOD de cada día, de la program, de lo que sea, pero aislado de todo eso. Simplemente estás contigo mismo y es como una oportunidad, ya que hablábamos de esto, de disfrutar y de recoger un poco los frutos de esas semillas que has ido sembrando, y es la primera oportunidad de recoger, es como la primera recogida, yo le diría que se lo tome como esa primera recogida de esos frutos de esos entrenos. Y para aquel que se está tomando el Open con excesiva presión, que se siente bien, que quiere dar un buen papel, pero que realmente igual tiene una presión que se está dando a él o a ella misma exagerada. Claro, si el atleta se centra en que la única oportunidad que tiene de competir o de hacer alguna competición en toda la temporada es este Open, entonces es como poner todos los huevos en el mismo saco y va a complicar mucho la cosa a nivel de la amenaza que puede sentir si eso no va bien, y con lo cual le va a nublar mucho la vista. Entonces, evidentemente el Open es un punto importante en una temporada porque es el primer paso para llegar a unos Games, pero es un primer paso, y al final llegar a unos Games o llegar a unos semifinals o unos quarters es el fruto de un entreno de día a día. Y repito un poco lo que hablábamos antes, pero pienso que es fundamental. Es muy importante tener una mentalidad en el entreno del día a día similar a la que podemos tener en un Open o en unos quarterfinals, porque al final si tú en el día a día en el WOD das el 100%, te cuentas las reps como tocan, aprendes a sufrir, a tirar para adelante, en el momento en que vayas a hacer un Open, nada será distinto, será más o menos lo mismo. Con lo cual, a ese atleta que se esté tomando el Open con mucha presión, que intente que las variables el día que va a hacer el Open, el WOD del Open, sean similares a las del ambiente de una clase de día a día. Vale, sí, me parece que realmente va un poquito en relación a controlar lo que se puede controlar, y eso pues al final te termina dando confianza, ¿no? Y confianza, seguridad, tranquilidad en general. Correcto. ¿No? Un poquito esta relación. ¿Cómo gestionarías o qué consejos darías para gestionar un mal resultado, ya que digamos que tienes muchos más días para procesarlo? ¿Qué consejos nos darías para si nos sale mal un Open, cómo ayudarnos mentalmente a superar este mal resultado? Hay un término que a mí me gusta mucho que utiliza Edu, que es el atleta maduro, ¿no? El atleta maduro está acostumbrado a analizar cada WOD que hace de entreno, intentar sacar, aunque sea a nivel de esquema mental, qué cosas no han ido bien en ese WOD y que se tienen que mejorar o podría haber hecho mejor, y qué cosas han ido bien. Entonces, si el atleta está acostumbrado y entrenado en esta dinámica de analizarse y de ver y de saber autocriticarse sanamente de estos elementos no han ido bien y bueno, pues cómo lo podemos hacer mejor, y eso lo aplica a un Open, pues no va a ser nada diferente de lo que es un día a día. Claro. Con lo cual nos va a permitir a no generar altos niveles de frustración y que la cabeza no baile hacia lados que no tiene que ir. Si esto lo juntamos con un repeat, ¿no? Que sabemos que en los Open es cuando empiezan los repeats, porque hay ese tiempo de margen para poder hacerlos, nos podemos encontrar ante dinámicas de que es una oportunidad muy buena poder poner en práctica esos elementos que podríamos haber hecho mejor, manteniendo evidentemente un ritmo de carrera, por decirlo así, que nos ha dado que los elementos que han ido bien puedan ir bien o aún mejor. Entonces, por un lado te contesto la pregunta de que es importante que si el atleta a una semana no tiene esta dinámica, pues que empiece a hacerlo ya esta semana, porque estamos a una semana de los Open. Sí, igual va un poco tarde, pero bueno, quizá para la segunda ronda de Open sí de esto. Para el segundo, tercero o cuartos, pues sí que le irá bien. Pero la mayoría de atletas que ya van a un nivel y que ya han competido en otros Opens ya tienen esta dinámica, con lo cual centrarse en eso les va a ayudar a que, bueno, pues podemos hacer estos elementos, podemos seguir perfilando, y también si el WOD ha ido tan mal como para tenerlo que repetir, pues evidentemente es una oportunidad de decir, vale, empezamos de cero, ya sé a lo que voy, con lo cual esto es súper importante. Nuestra cabeza, la cabeza de todos, cuando ya ha vivido una situación, está más preparada para la misma situación otra vez, ¿de acuerdo? Es como una especie de vacuna. Si tú has hecho un WOD y te has vacunado en ese WOD, el siguiente WOD no te va a doler tanto y vas a poder sacarle partido a unos elementos que en otros momentos no le has sacado, con lo cual es una oportunidad de todas.
Vale. O sea, parece todo, sí, estoy bastante de acuerdo, pero ahí has sacado un poco el tema del repeat y es un tema que tiene un poquito tal y como ha avanzado un poquito pues, las temporadas de CrossFit, pues que ahora llevan un poquito pues, de polémica, por decirlo así, ¿no? Y tú estás un poquito a favor del repeat en los Opens, por lo que acabas de decir. Estoy a favor del repeat en los Opens si ese repeat puede ayudar ya no solo a mejorar un resultado. Pienso que en los Opens, para gente que se quiera colar en quarterfinals y que la línea la tenga ahí y puedan estar en esa línea que se pueden quedar fuera, sí que es importantísimo que lo den todo porque, estamos de acuerdo. Porque entonces su techo puede ser los quarterfinals y es su momento de darlo todo. Para un atleta que los Opens, haciendo un nivel normal sin repeat, les puedan clasificar bien en ese grupo para quarterfinals, pienso que hacer un repeat puede ser más para entrenar unas habilidades que nos puedan servir para quarterfinals, que no tanto para quedar un puesto más arriba o 2 puestos más arriba, porque creo que entonces es innecesario. Sí, igual obsesionarte con el repeat en base a la clasificación es un error. Exacto, perder el foco del proceso por fijarnos demasiado en el resultado cuando no es trascendente puede ser un error. Sí, que repetir más para aprender. Correcto. ¿No? Y para lo que nos va a ayudar igual si tenemos que repetir un WOD de verdad en quarterfinals. Exacto. ¿no? En un nivel de atletas un pelín más altos, en esos que ya están a quarterfinals, pueden luchar para semifinales, ¿cuáles crees que son sus miedos más grandes? Evidentemente, pienso que el mayor miedo que puede tener un atleta de CrossFit en esta época de la temporada es no dar el 100% en esos 2-3 disparos que son Opens, Quarterfinals, Semifinals, y sentir que no ha dado lo suficiente. Si no ha dado lo suficiente porque no ha trabajado lo suficiente, entonces es un tema de autorreflexión. Si no ha dado lo suficiente porque no ha controlado los elementos que dependían de él y no ha tenido las variables controladas, entonces eso va a generar más frustración. Sí. Y al final es poner mucha presión en muy poco tiempo. Entonces pasa lo mismo como en deportes como danza o gimnasia rítmica, que entrenan 6 meses para un baile o para un escenario. Entonces todo tiene que ser muy perfecto y se tiene que tener asumido que algo puede fallar y que si falla, pues ha fallado y tendremos otra oportunidad de aquí a un tiempo. Sí. Ya partiendo de la base que ahí te estás jugando los cuartos y habrá nervios, igual esa gente que ha podido o que realmente ha controlado todo lo anterior, que se ha preparado bien, que no se ha saltado ninguno de los pilares de los que hemos hablado antes, pues puede gestionar mejor esos nervios, ¿no? Y hacer que esos nervios te ayuden, ¿no? Correcto. Y aparte, si tú has trabajado bien durante meses para llegar a ese momento y tú das tu 100% y el resultado no es el que tú te hubiese gustado o el esperado, pero tú has dado tu 100% en los WODs, al final eso es a lo que te tienes que coger y a veces también pues es una cura de humildad de decir, vale, pues oye, yo he dado mi 100%, he llegado hasta aquí, estoy satisfecho conmigo mismo, pero eso no se puede empezar a trabajar cuando ya has perdido. Sí. Eso se tiene que tener una mentalidad de proceso durante toda la temporada. Sí, centrarse más en el proceso que en el resultado, ¿no? Que es algo, es una frase muy típica, pero por muy típica que sea, pues no deja de ser real. Ya entrando prácticamente en lo último, consejos para atletas que quieran llegar a semifinales, que sienten que están para llegar a semifinales y van a luchar para llegar a semifinales este año. Vale, pienso que el hecho de tomarse estas semanas, desde que empieza el Open hasta que acaban los quarterfinals, que es lo que les va a dar la clasificación para semifinales, tomárselo como un periodo donde todo lo que nos reme en esa dirección tiene que quedar fuera y se tiene que ser, entre comillas, egoísta sanamente, intentando buscar aliados en todos los aspectos para que eso pase, es decir, amigos, familia, entorno de entreno, todo lo que no sea estrictamente que vaya en esa dirección tiene que quedar fuera, porque si hay algo que puede entorpecernos en estas semanas, en este mes y pico de competición, para que nuestro rendimiento no sea al 100%, eso sí que nos va a llevar a mucha frustración, con lo cual pienso que es muy importante que el atleta sea capaz de hablar, de comunicarse con su entorno, de tener una buena comunicación con su staff, ¿no? Con preparador físico, entrenador, psicólogo deportivo, nutricionistas, amigos, parejas, familiares,
para pedir lo que necesitan en esos momentos de apoyo. Hostia, me acabas de recordar un libro de Pep Marí, que evidentemente que sabes quién es psicólogo deportivo. Es psicólogo deportivo, correcto. Y supongo que de la salud también. ¿Cómo piensan los campeones? Es un libro muy pequeñito, me lo he leído este fin de semana en León, y justamente hablaba de esto, y ya no lo hablaba como estilo de vida, no solo de atletas, sino de gente que quiera ser la mejor en lo suyo. Y hablaba de estos pilares, familia, amigos y no sé si hablaba de relación. Y de que realmente que los deportistas de élite tienen que ser capaces de si alguien que esté dentro de estas bases no esté remando a esa dirección, tienen que ser capaces de desprenderse de ello, porque si tú estás buscando la perfección, en el ámbito que sea tu vida, todo tiene que acompañar y en este sentido pues no tiene... Es lo mismo, ¿no? Deporte, negocio, lo que sea, pues correcto. Creo que tiene que remar, ¿no? Y es un libro, en ese punto sí que me fue bastante interesante y es lo que acabas de comentar. Al final, Pep Marí es uno de los padres de la psicología en España y con este libro habla de estos temas sobre que al final es la pirámide de saber competir, y al margen de eso, todo lo que pasa alrededor de un WOD, fuera del WOD, tiene que ser normal. Tú puedes ir a cenar, tú puedes ir a distraer, tiene que haber momentos para todo, tiene que haber descanso, pero totalmente, con normalidad, pero oye, en estos días no hay nada más que esto y es lo que yo necesito y punto. Sí, me tenéis que ayudar y si no estás aquí... No pasa nada, ya hablaremos aquí 2 semanas, pero ahora no me días, estés encima. Exacto. Ostras, pues muy bien, creo que es una muy buena manera de finalizar esta conversación, esta entrevista, como quieras llamarlo. No sé si quieres decir alguna última cosita. No, simplemente que la gente tenga conciencia de la importancia de la psicología del deporte, porque al final podemos tener de normal cualquier movimiento súper bien, súper fluido, tal y cual, pero si un día nos falla la cabeza en medio de un WOD, ya podemos ser los más fuertes, ya podemos ser los más ágiles o lo que sea y habernos preparado muy bien, que luego va a fallar todo. Entonces, al final es el elemento diferencial que nos va a ayudar a que nuestro rendimiento esté al 100% o no. Muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo, así que con estas últimas palabras nos despedimos. Sergi, muchas gracias. Gracias a ti, Chete. De nada, hombre. Y nada, deseamos muchísima suerte para los Opens. Espero que todo el mundo se lo tome con muchas ganas, que todo el mundo compita bien, que hayan pocas trampas, que ya sabemos cómo va la cosa y que disfrutéis mucho de los Opens en vuestra comunidad, en vuestro box. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.